Indudablemente que nosotros como compañeros y militantes de Mariano Ferreira lo reivindicamos como un gran luchador. Él no solo está presente en la lucha ferroviaria, sino que es parte de numerosas luchas previas. Es decir, él es representativo de una generación luchadora. Y como es un compañero muy joven, es representativo de un futuro, de la simiente de un futuro. Ahora, nosotros queremos que el pueblo argentino, a los 10 años del asesinato de Mariano, también desarrolle una comprensión política más general. Que la figura de Mariano no se convierta en algo abstracto, es decir, como una persona que luchó por la clase obrera, una persona que luchó por las reivindicaciones. El asesinato de Mariano Ferreira se produce bajo gobierno kirchnerista, es decir, bajo un gobierno que formalmente decía representar a los trabajadores, ahora gobierna de nuevo, con variantes, que decía representar a los trabajadores al extremo de que Cristina Kirchner, 5 días antes del asesinato de Mariano en la cancha de River, cuando Moyano dice que Argentina tiene que ser gobernada por un trabajador, Cristina Kirchner dice: yo soy una trabajadora. Este gobierno, sin embargo, va a presidir políticamente el asesinato de Mariano Ferreira, inclusive al extremo, lo digo de esta manera, al extremo de que muchos kirchneristas atribuyen a la muerte violenta de Mariano Ferreira la posterior muerte de Kirchner, en el sentido de que una persona con problemas cardíacos habría sido golpeada emocionalmente, es decir, que como era Néstor Kirchner, fue golpeado políticamente, de que su gobierno y gente vinculada a su gobierno estuviera ligada y fuera la responsable del asesinato de un luchador. Esto golpeó tanto al kirchnerismo que algunos personajes no tuvieron más remedio, mirá lo que te voy a decir, que caer en la infamia, como diciendo: prefiero decir una infamia, pero sacarme de encima esta acusación. José Pablo Feynman, que se preguntó qué tenía que hacer Mariano en una lucha ferroviaria, sabiendo nosotros y sabiendo Mariano quién era el secretario general de la Unión Ferroviaria. Es decir, que él fue a buscar su propia muerte. Esto, que es una infamia, y que Feynman sabe que es una infamia, es el último recurso que encuentra un intelectual como Feynman para desligarse de una responsabilidad. El kirchnerismo luego, frente a este problema, lo que hizo fue colocar toda una serie de recursos en el juicio a Pedraza. Porque si encima de que la burocracia sindical del kirchnerismo era responsable del asesinato de un luchador, bloqueaban el enjuiciamiento, era una crisis política. Y entonces ocurrió algo impresionante, que la burocracia sindical dejó que marche el juicio a Pedraza. Esto nunca había ocurrido antes. Que marche el juicio a Pedraza y que pague, o que veamos lo que va a pasar, pero no lo podemos salir a salvar de la cárcel, porque entonces nos incineramos todo. Es decir, que es un momento en que la burocracia sindical
toma conciencia de que está desnuda frente a los trabajadores. Esto fue la importancia, y ocurre en un periodo peculiar, que es un periodo de grandes luchas obreras, y esta de los ferroviarios era una de ellas, y de grandes luchas contra la precarización. Me refiero a luchas obreras en las fábricas de la zona norte de Gran Buenos Aires, en Córdoba, en el cordón industrial de Santa Fe, en los alrededores de Rosario, y donde el elemento dinámico de esas luchas eran sectores clasistas. Entonces, lo que Mariano Ferreira me pediría a mí, si pudiéramos dialogar, es: Jorge, contales qué significa políticamente lo que me han hecho. Y no hables tanto de mí, porque yo, lo que era mi vocación, lo que yo sentí que tenía que hacer en la vida. Pero explicarles políticamente, porque dentro de 10 años se van a acordar de mí, pero no se van a acordar de políticamente lo que expuso. Entonces nosotros, desde Prensa Obrera, inmediatamente pusimos un crimen político contra la clase obrera, no un crimen político contra el Partido Obrero. También fue un crimen contra el Partido Obrero, naturalmente. Fue un crimen contra la familia de Mariano, fue un crimen contra los amigos de Mariano y fue un crimen contra Mariano. Pero fue un crimen político. ¿Por qué político? No porque le hubiera dado la orden Cristina, como algunos dicen que dio la orden para matar a Nisman. No, sino que el entorno político que ella gobernaba, las empresas ferroviarias de los cuadernos de Centeno, la Secretaría de Transporte y la burocracia sindical, sus bases son criminales. Y eso el sector nacionalista de la burguesía, ¿no es cierto? Es decir, poniéndolo entre comillas, digamos, lo que alguna gente progresista dice que es lo mejor que tenemos. Entonces demuestra, digamos, esta característica. Con esa comprensión, nosotros libramos la lucha por la condena de Pedraza, que tenía que ser una condena política a la burocracia sindical y al Estado. Este es el significado. Y esto es lo que Mariano, como miembro de nuestro partido, reclama. Si no, no sabemos entonces qué tenía en la cabeza Mariano. Mariano tenía en la cabeza cosas muy claras y esta no se le escapaba en absoluto. ¿No es cierto? En este crimen estuvo vinculado Aníbal Fernández, que ahora parece que lo quieren nombrar de nuevo para algo, y que fue candidato a gobernador. Ahora bien, muchas veces la izquierda lanza caracterizaciones redondas que parecen la realidad misma y luego no se verifica eso en la realidad. En cambio, cuando nosotros dijimos que era un crimen político contra la clase obrera, menos de 24 horas, no, un poquito más de 24 horas después, había 50.000 personas en Plaza de Mayo. No puede ser que hayan venido por el Partido Obrero, porque el Partido Obrero no moviliza todavía 50.000 personas en Plaza de Mayo. Ahora, en el 10º aniversario, tampoco. Es decir, que la clase obrera sintió lo que nosotros caracterizamos. O mejor dicho, que nosotros caracterizamos algo que estaba ocurriendo en la clase obrera. Porque no solo fueron 50.000 personas a Plaza de Mayo, y más adelante a otros festivales, como cuando vino Calle 13, y otras movilizaciones muy importantes cuando Nilda Garré
quiso volver al guión de que todo era un armado del PO, responsabilizándonos de armados de la burocracia en la Estación Constitución. ¿Me explico? Bien. No solo fueron 50.000. Suteba paró. 24 horas de paro. ¿Qué movió a Suteba a parar? A Suteba lo movió a parar que todavía estaba a flor de piel el asesinato de Carlos Fuentealba. Y estaba todavía en una lucha por el castigo. Cuando condenaron a Pedraza, esto creo que nunca lo hice público, lo voy a hacer público por primera vez. Me llamó Baradel. No solo uno dice, bueno, normal, Baradel te habrá dicho, che, qué bien. No, no, no. Me dijo que estaba impactado que nosotros hubiéramos conseguido lo que él no consiguió con Fuente Alba. Y yo le dije que la razón es que tenemos distintas orientaciones políticas frente al gobierno. Que nosotros fuimos a combatir al gobierno. Lo pusimos entre la espada y la pared. Cuando invitó a la familia a la Casa Rosada, un mes después, no me acuerdo exactamente, Cristina Kirchner se la pasó atacándonos a nosotros. Es decir, vivía acosada por nuestra presión. Que no era la presión, digamos, circunscripta del Partido Obrero, sino que el Partido Obrero canalizaba una presión. Por ejemplo, en las mesas que el Partido Obrero colocaba en las calles, la gente se acercaba por el tema de Mariano durante mucho tiempo. Por lo tanto, éramos el canal de esa presión fundada en esta caracterización, no en un autobombo, y en este caso en un autobombo medio, digamos, negativo, porque nadie puede hacer autobombo con la muerte de un compañero. La muerte de un compañero exige más que nunca una explicación. Porque si no damos una explicación, nadie sabe por qué murió. Y lo peor de una muerte es que nadie sepa por qué murió. Entonces esto significa, y el hecho de que vos me entrevistes y me dé la oportunidad de desarrollar todo esto es importante, porque me gustaría que sea difundido lo más ampliamente posible estos conceptos, porque gran parte de nuestro futuro revolucionario está en esta claridad. Porque esta claridad, ¿qué significa? Significa que la clase obrera es la gran protagonista. Y ella es la gran protagonista porque hacia ella se dirigen los ataques del capital. Hacia ella se dirigen las injusticias del sistema. Y solo entrelazando todo en el seno de la clase obrera es que hay una perspectiva emancipadora. Así que ahí vamos a estar el 20 en la estación Avellaneda, y como es el 10º aniversario y pensamos esto que yo acabo de exponer, hemos invitado a todas las organizaciones que luchan a que estén junto a nosotros. Sería políticamente criminal que recordemos a Mariano Ferreira solos. Juntamos 50.000 personas, vinieron 50.000 personas el 21 de octubre, los que de alguna manera representan ese mundo de lucha,
que estuvieron en aquella ocasión tienen que estar ahora. Y además tienen que estar ahora y tiene que ser así por el carácter que está asumiendo la lucha de Guernica. La lucha de Guernica, por su expresión, tenacidad, por lo que encierra como gran conflicto y gran lucha por la vida, es el equivalente a la lucha de los tercerizados ferroviarios que culminó con la muerte de nuestro compañero el 20 de octubre del 2010.